過ぎてゆく時の中、あなたを思い出す。物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただ過ぎる日々に飲み込まれたの。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる。消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Martínez, que se unió al canal con el rango "Estás loco, joder pibe, estás crazy". Un saludo para Sansi Fernando Velázquez, que se unieron al canal con el rango "Dios Universal". Un saludo para Juegos King, Sebastián Mendoza, Ginuo Fanfic, Chloe Golden, Bamboo Random, Rimuru Chiquito y Daniel Lucero, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Un saludo para Leo de Gario Caballero, Niel Vid, Alex Freddy, Gutiérrez JR, José Luis Rodríguez, Basi Rodríguez y Gabriel Nicolás, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Un saludo para Samael 117, Spectra Phantom, Levin Linares, Luis, Sumo, Ángel de Macra, Lalo Peña, Master San Suárez, Ernesto Yilcinar, Pablo C. Rueda B, Arc Luriel, Abraham 133Z, Nicolás Álvarez, Jair Rivera, Bradley Torres, Xvin Gamer, Jonathan, Octavio Raya, Kuranami Kase, Michael Fernández, Alex, Asgi 33, Vincenzo, Kevin, Fede Mateo, Goan, Gato Soviético, Brian Morales, Grimpasugo Enrique Sidelev, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, Alejandro López, Kurokiba 049, Michael Cubo, Edgar Martínez, C7 Cercero y Mauricio Hernández, que se unieron al canal con el rango Caramelito. Gracias a todo por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Al regresar a Konoha, Kazutora sintió a todos en la sala de reuniones del edificio Okage y fue allí. Después de tocar la puerta, Kazutora entró en la habitación y miró a su alrededor por un segundo. Asintiendo, caminó hacia su asiento y se sentó junto a Tsunade como consejero Okage. Dejó caer la cámara sobre la mesa. Una pantalla virtual apareció en el aire y mostró al cuarto Raikage a Ijinchuriki arrodillados en el suelo. Tsunade miró la escena con una sonrisa en su rostro y comenzó a grabar. Comprendió que Kazutora había hecho algo bueno y Tsunade esperaba con ansias la actuación. Comiencen su actuación. Escucharon la voz de Kazutora y luego miraron al cuarto Raikage a Killer B, quienes fueron golpeados con el rostro lleno de moretones y marcas. Soy el cuarto Raikage de Kumogakure, dijo A y luego usó el modo chakra de liberación relámpago para demostrar su identidad. Soy Killer B, el Jinchuriki de Achibi, dijo B con varios tentáculos saliendo de su cuerpo. Fui yo quien ordenó a mis hombres liberar a dos colas en Konoha, y lamento mucho esta acción. Pido disculpas a todo Konoha, y les ruego que nos perdonen y no nos ataquen. Tsunade se rió entre dientes ante las palabras, pero no dijo nada. Los demás en la habitación estaban atónitos por la escena mientras hablaban sobre qué hacer con Kumo. Fueron solo unas pocas palabras, pero sabían que estas palabras tenían todo un Kumogakure detrás de ellas porque Raikage es el rostro de Kumo, al igual que Okage es el rostro de Konoha. Sería mejor liberar esto al mundo, ¿verdad? Dijo Tsunade con una sonrisa cruel en su rostro. Detuvo a Kazutora de seguir atacando porque no quería que muriera más gente. No significa que vaya a detener su ataque a Kumo, y Tsunade planea atacar a Kumogakure social, económica y emocionalmente. Sí, después de todo, A y B se están disculpando con todos en Konoha, así que estaría mal si la gente en Konoha no sabe sobre esto. Kazutora dijo con una sonrisa en su rostro y mirando al consejero Okage, la gente en la habitación sintió escalofríos.
A pesar de que escucharon que el consejero Hokage es fuerte, no pensaron que sería lo suficientemente fuerte como para manejar a dos oponentes de nivel Kage y derrotarlos y someterlos sin ninguna lesión. Si hubieran tenido éxito, el número de muertes esta noche sería el mismo que antes e incluso culparían a Konoha en este asunto. Mikoto agregó a sus palabras, y la miraron con una mirada pensativa en sus rostros. Se preguntaron por qué Fugaku no vino a la reunión, pero nadie preguntó sobre esto. Sus palabras resonaron en todos, y recordaron la noche del ataque de las 9 colas. Solo pensar en ese día hizo que todos se enojaran con Kumo y comenzaron a aceptar las palabras. Yashi asintió ante sus palabras, seguido por Ino Shikacho, y pronto todos estuvieron de acuerdo con el asunto de difundir la noticia. A continuación, hablemos de Nibi Jinchuriki Yuji Tonii. Ella ha sido detenida por mí, y no la devolveré a Kumo. ¿Alguien tiene algo que decir sobre este asunto? Tsunade preguntó, y la miraron con una cara estupefacta. Detener a Jinchuriki de la otra aldea podría haber sido un gran evento, pero Kazutora había hecho algo aún más grande, por lo que no pensaron mucho en el asunto. En cuanto a quedarse con Jinchuriki o regalarlo, los jefes de los diferentes clanes no pensaron que este fuera un asunto sobre el que tuvieran que comentar. Después de todo, no hicieron nada y Tsunade sola suprimió a Jinchuriki, por lo que no estaría mal decir que Jinchuriki es su trofeo. Solo el hecho de que ella lo haya contado y preguntado sobre esto es suficiente y nadie dijo nada. Tsunade asintió y aceptó su silencio como un acuerdo. Una mirada pensativa apareció en su rostro cuando dijo, ¿qué se debe hacer con el tratado? Sus condiciones originales eran unos cientos de millones de ríos, y el 30% de su misión y comisiones de misión durante 3 años. Estoy pensando en aceptarlo e ir a Kumo con el asesor Hokage para firmar el tratado con el cuarto Raikage a cara. ¿Eh? Hokage-sama, ¿también irás? Preguntó Mikoto sintiéndose un poco rara en su corazón y sintió que Tsunade tenía diferentes intenciones para la visita. El hecho de que Kazutora vaya allí como consejero Hokage es algo en lo que todos estuvieron de acuerdo, ya que Kazutora podría actuar como un elemento disuasorio para Kumo y reprimirlos fácilmente si intentaran hacer algo, y su papel como consejero Hokage es para asuntos como estos. Por supuesto, no puedo dejar que mis subordinados hagan todo. Además, el consejero Hokage conoce la técnica del dios del trueno volador, por lo que no habrá problema en regresar a la aldea en cualquier momento. Dejaré un clon de madera aquí, y actuará como Hokage y cumplirá con mis deberes en la aldea. Tsunade dijo con una mirada seria en su rostro, y algunas personas pusieron los ojos en blanco ante sus palabras. Las personas eran Kurenai, Shizune y Kazutora, quienes sabían sobre sus intenciones, y entendieron que Tsunade solo quería usar este tiempo para dejar Konoha y estar a solas con Kazutora. Los otros Kedi no sabían nada de esto y asintieron ante sus palabras, y no pensaron que hubiera nada malo con lo que dijo Hokage. Después de unas pocas palabras más sobre reconstruir el lugar y pagar una compensación por las propiedades destruidas, la reunión se levantó con algunas personas que permanecieron en la habitación. Tsunade, Kazutora, Kurenai y Shizune se quedaron en la habitación y Tsunade aprovechó la oportunidad para sentarse en su regazo. Kurenai puso los ojos en blanco ante su acción y se movió al lado de Kazutora y puso su cabeza sobre su hombro. Shizune los miró con algo de vergüenza, pero al final, Kazutora también la jaló y la hizo sentarse al otro lado. Pasaron demasiadas cosas hoy, murmuró Tsunade mientras yacía sobre el cuerpo de Kazutora y sintió que sus manos le masajeaban la cabeza. Empezando con una visita de los enviados de paz, con la información sobre Obito, Madara, el Rinnegan de Kazutora, el ataque Jinchuriki, el ataque A y B, y la reunión de antes. El peso de sus pensamientos hizo que la cabeza de Tsunade palpitara de dolor, pero Kazutora estaba allí para calmar su mente y dispersar sus preocupaciones. Kurenai y Shizune sintieron su brazo alrededor de su cintura y su expresión cambió cuando notaron que Kazutora tenía 4 manos ahora. Tsunade negó con la cabeza ante su uso diferente de la liberación de madera y con una expresión cómoda en su rostro, se relajó. Muchas cosas sucedieron hoy, y Tsunade ahora no quería nada más que un buen sueño mientras abrazaba a Kazutora con fuerza, pero sabía que hoy no era su turno. Hoy, era el turno de Shizune y Kurenai de dormir con Kazutora y, pensando en esto, Tsunade se sintió molesta. Pero al recordar que tenía una semana de vacaciones con él, una sonrisa apareció en su rostro y se imaginó lo que haría con él. Kurenai miró a su hermano pequeño, a quien adoptó hace 4 años, y ahora había crecido y se había convertido en un hombre grande que podía mantenerlos a salvo.
Los últimos 4 años fueron bastante extraños y diferentes de la década que había vivido en Konoha, y su visión del mundo se vio trastocada por ella. Nunca podría imaginarse llegar a ser Jonin de élite a la edad de 18 años, y esa es solo su habilidad base. Usando otros trucos y modos, Kurenai confiaba en derrotar a Kages, y esto la hacía sentir extraña pero segura al mismo tiempo. Kurenai miró el rostro de Kazutora y recordó el pensamiento que tuvo en su mente cuando había usado la técnica de transformación por primera vez. Bueno, él creció como un joven tan guapo y desmayó a muchas mujeres, incluyéndome a mí. Esta noche, se suponía que era el turno de Shizune, pero le pedí que me agregara también y dejaré que ella se una a mi turno también. Kurenai pensó en su mente y decidió hacer algo esta noche en lugar de dejar que otros tomaran todo de él. Algunos pensamientos sexuales aparecieron en su mente y el rostro de Kurenai se sonrojó al pensar en ellos. Miró a Shizune, quien se acurrucó en Kazutora con una sonrisa feliz en su rostro y los ojos de Kurenai parpadearon con varios pensamientos. Media hora después, el grupo salió de la sala de reuniones y Kurenai, Kazutora y Shizune fueron al dormitorio para dormir juntos. Kurenai miró a Kazutora, quien le dio un beso de buenas noches a Shizune después de ella y cerró los ojos. Se puso un genjutsu que la despertaría una hora después y con una sonrisa feliz en su rostro se fue a dormir. Kazutora lo notó, pero no disipó el genjutsu ni le preguntó qué estaba haciendo. Una hora después, Kurenai abrió los ojos y sus ojos rojos brillaron en la habitación. Había estado durmiendo en los brazos de Kazutora y se levantó con ligereza, miró a Shizune que dormía como un tronco. Kurenai puso su mano sobre la frente de Shizune y la jaló con un genjutsu para dormir. Cuando estuvo segura de que Shizune no despertaría nada, Kurenai miró a Kazutora y puso su mano sobre sus mejillas. «Abre los ojos», dijo con una voz baja y seductora, y Kurenai se dio cuenta de que Kazutora se había despertado cuando puso a Shizune bajo un genjutsu. Al día siguiente por la mañana, Kazutora se sentó en el sofá con la cabeza agachada y Kurenai y Shizune estaban igual. Dos mujeres, Anko y Tsunade, las miraban con expresión molesta. En la esquina de la habitación, Pakura y Nono estaban sentados con sus caras hinchadas y con el rabillo del ojo miraban a Kazutora con algo de resentimiento en sus ojos. Ustedes dos. Si quieren follar, solo follen después de colocar la barrera. Durante toda la noche, tuvimos que escuchar sus gemidos. Dijo Tsunade con los ojos entrecerrados y algo de resentimiento en su voz. Shizune quería replicar que cada habitación tiene una barrera de sonido para esto, pero la mirada en los ojos de Tsunade la hizo callar. Sabía que Tsunade no estaba enojada porque tuvieran sexo con Kazutora, pero estaba enojada por el hecho de que ambas tuvieran sexo con Kazutora primero. Anko tomó sus otras primeras veces, Kurenai tomó su virginidad y Shizune participó en ello. Pero Tsunade no pudo tomar nada, y estaba enojada por este asunto. Pensando en esto, Shizune no pudo ocultar la felicidad y satisfacción que sentía en su corazón, y no pudo reprimir la sonrisa que apareció en su rostro. La sonrisa no fue ocultada por nadie, y los ojos de Tsunade se crisparon ante la sonrisa. Solo por la expresión de su rostro, Tsunade pudo adivinar lo que estaba pensando Shizune, y Kurenai tarareó una canción con una mirada complácida en su rostro. No le importaron las palabras de Tsunade ya que este es un asunto en el que no se retractaría sin importar nada. Anko puso los ojos en blanco ante el tarareo de Kurenai, y miró a Kazutora que tenía una expresión relajada en su rostro, y parecía estar disfrutando de la pelea que estaba sucediendo. ¿Realmente estás disfrutando esto?, preguntó con una mirada curiosa en su rostro y, aprovechando la oportunidad, Anko se sentó en su regazo y colocó su pene entre sus nalgas y comenzó a frotarlo. Por supuesto que lo estoy, y no demuestra esto que me aman tanto, y a mí me encanta esto, dijo Kazutora con una mirada gentil en su rostro y el lugar se quedó en silencio ante sus palabras. Puso el suyo alrededor de la cintura de Anko, quien tarareó en respuesta y se acurrucó contra él con una sonrisa feliz en su rostro. Muévete, es hora de irnos a Kumogakure, dijo Tsunade y estalló el momento feliz de Anko con una sonrisa en su rostro. Esta perra, pensó Anko en su mente, y miró a Tsunade con una sonrisa traviesa en su rostro. Visítame esta noche, cariño, tengo una sorpresa para ti, le susurró Anko a Kazutora y besó su mejilla y dejó una marca en ellos. Sabía que los próximos días eran los días de Tsunade, pero no pudo resistirse a decir esto. No esperaba que él viniera, pero si lo hacía, entonces sería un momento de jeje para ella. Anko. Le gritó Tsunade a Anko, quien se alejó antes de que ella pudiera alejarla mientras se reía y Kazutora la miró con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Por qué están tan lejos?
Siéntense aquí y únanse a nosotros, le dijo Kazutora a Nono y Pakura, pero negaron con la cabeza y luego Kazutora fue apartado por Tsunade bajo la risa de Kurenai, Anko y Shizune. Esos bastardos. Maldijo Tsunade en voz baja y sus ojos brillaron. Decidió enviarlos a una larga misión cuando regresara del viaje y les quitaría sus días y los disfrutaría en su lugar. Jeje, eso es. Tsunade se rió con una sonrisa en su rostro y Kazutora negó con la cabeza al entender que ella había hecho algún plan en su mente. ¿Algo más que quieras hacer antes de irte?, preguntó Tsunade con una mirada pensativa en su rostro, y Kazutora negó con la cabeza. No tenía nada que hacer y si tuviera algo, simplemente dejaría un clon u otro cuerpo con la misma mente. Ella asintió con la cabeza y pronto dejaron Konoha solos después de que Tsunade colocara un clon en la oficina del Hokage. Afuera de Konoha, Tsunade miró los árboles con una sonrisa complácida en su rostro y Kazutora miró a su alrededor con las cejas levantadas. Notó que un Zetsu blanco los vigilaba y una mirada pensativa apareció en su rostro. Un clon de madera dejó su cuerpo haciendo que Tsunade lo mirara, y él negó con la cabeza y tomó su mano. Sería doloroso caminar o correr, así que déjame hacer algo, murmuró Kazutora mientras aplaudía y del suelo emergió un exquisito carruaje de madera. Con una sonrisa en su rostro, Kazutora hizo 2 clones de sombra que se transformaron en unicornios, y creó un cuerpo separado con la misma mente, y fue a sentarse como carruaje. Permíteme escoltarte hasta el carruaje, mi princesa, dijo Kazutora, chasqueando los dedos y extendiendo su mano hacia Tsunade. Desde el suelo, brotaron enredaderas de madera que los envolvieron, transformando sus ropas en atuendos propios de un príncipe y una princesa reales. Los ojos de Tsunade brillaron de emoción ante la vista. Trajes que probé durante 30 minutos, pero las caras no mejoraron. En cambio, empeoraron y esta es la mejor opción entre todas. Sí, mi consorte, dijo Tsunade mientras tomaba su mano, y caminó hacia el carruaje con tacones altos y se sentó a su lado. El carruaje comenzó a moverse y Kazutora miró hacia el frente, dirección donde estaba Zetsu blanco con una sonrisa en su rostro y luego voló hacia el cielo bajo la expresión de asombro de Zetsu negro, quien tenía la misma visión que Zetsu blanco. Tsunade miró desde la ventana con sus ojos brillando ante la vista. El aire que fluía hacia su rostro hizo que su cabello volara y Kazutora controló la presión alrededor del carruaje e hizo que el aire en el lugar se calmara. Jaja. Kazu, me encanta esto, dijo Tsunade con una risa feliz, y besó la mejilla de Kazutora, quien sonrió ante su emoción. Un pensamiento sobre crear un gran parque de diversiones apareció en su mente para las próximas citas con otros, y Kazutora sintió que era una buena idea. Ya tenía una dimensión personal y después de tomar el ojo de Obito, la dimensión Kamui sería suya y decidió convertir ese lugar en estos asuntos. O tal vez un área virtual donde pueda crear cualquier cosa sin preocupaciones. Supongo que tendré que investigar este asunto e intentar crear algo como Tsukuyomi. En otro nivel vieron algunos pájaros volando alrededor del carruaje y Tsunade miró la escena con una sonrisa en su rostro y se rió al ver a los pájaros jugando con el unicornio. Jeje, riendo, Tsunade tomó la mano de Kazutora y la puso entre sus pechos y se acurrucó contra él con una sonrisa feliz en su rostro. Se apoyó en su hombro y disfrutó de la atmósfera tranquila entre ellos y Kazutora controló el ritmo del carruaje y lo hizo moverse un poco más lento. Cerró los ojos y se apoyó en Tsunade con una sonrisa gentil en su rostro y disfrutó de la atmósfera silenciosa y pacífica en el carruaje. Unos minutos después, Tsunade abrió los ojos con una mirada enojada en su rostro. Acababa de recibir un mensaje del clon de madera en Konoha y murmuró: estos 2 bastardos no me dejarán disfrutar de mi día, ¿eh? ¿Qué pasó?, preguntó Kazutora mientras abría los ojos y miraba a Tsunade. Son Jiraiya y el viejo. Me están preguntando por Yuji Tonii, y creen que sería mejor devolverla. Además, Jiraiya está cuestionando tu decisión de atacar al cuarto Raikage y Jinchuriki, y quiere que te disculpes con ellos. ¿Eh? Se volvió senil con el tercer Hokage. No estaba buscando a su novia Orochimaru. ¿Por qué regresó a Konoha?, Kazutora preguntó con el ceño fruncido. Con el hecho de que Kazutora se rompió los huesos cuando intentó alcanzar el clímax en una casa de baños donde Kazutora estaba disfrutando su día con sus novias y lo dejó vivir en el hospital con una habitación llena de hombres durante medio año, Jiraiya debería tenerle miedo, por lo que Kazutora se preguntó de dónde sacó las agallas para cuestionar su decisión. Me pregunto lo mismo. Jiraiya no debería haber sido así. ¿Pasó algo?, murmuró Tsunade con el ceño fruncido.
A ella no le importaban las palabras del tercer Hokage y planeaba enviarlo de regreso a su hogar de ancianos donde vivía con sus dos amigos, pero Jiraiya era diferente. ¿Recibió otra profecía? Kazutora murmuró con el ceño fruncido y recordó que Katsuyu le había advertido sobre los sapos. TSK. No hablemos de esos dos. Me importa una mierda su palabra y el clon ya los ha enviado lejos. Dijo Tsunade encogiéndose de hombros y miró hacia afuera desde el carruaje. Una mirada pensativa apareció en su rostro y preguntó, ¿tienes algo para comer? ¿Qué quieres? Los pediré de mi restaurante, dijo Kazutora mientras chasqueaba los dedos y otro Kazutora apareció con un traje de mayordomo. Mirando la escena, una sonrisa divertida en su rostro y dijo, mayordomo, tráeme un plato especial de Tsunade con bebidas y postres. Kazutora puso los ojos en blanco ante sus palabras y comprendió que le estaba pidiendo que preparara sus platos favoritos. Le pidió a su clon que preparara 2 consolas y unos minutos después, Kazutora miró la pantalla virtual frente a él y sostuvo una consola de juegos en su mano. Hasta entonces, hagamos una batalla Pokémon. El perdedor saca una prenda y hace una cosa que pide el ganador. Tsunade sonrió ante las palabras de Kazutora, pero en lugar de Pokémon, eligió batalla V/S y eligió a su avatar para luchar con él. Kazutora miró a los personajes y al final, eligió su propia forma adolescente y Tsunade puso los ojos en blanco ante su acción. El partido entre ellos comenzó con Tsunade saltando hacia atrás y ella usó elemento madera, técnica dragón de madera para atacarlo. Kazutora abordó el ataque con elemento agua, técnica barrera de agua y luego usó elemento agua, técnica onda cortante en sucesión para atacarla. Tsunade saltó para esquivar el ataque, pero en el medio, el ataque se detuvo con Kazutora corriendo hacia ella. Le dio un golpe pateándola en el aire y luego usó la técnica del clon de sombra para realizar un combo. Tsunade intentó usar la técnica de sustitución para escapar, pero su escape falló y se enfrentó al combo. El combo le quitó la mitad de HP y Tsunade liberó su sello Jin y recuperó una cuarta parte del HP perdido. Corrió hacia Kazutora y usó el pie celestial de Pa en ese momento, él esquivó el ataque y luego creó 3 clones de sombra y usó la técnica elemento madera, dragón de madera. Al mismo tiempo, los clones usaron la técnica sustitución para aparecer al lado de Kazutora y usaron el pie celestial del dolor para atacarlo. Kazutora, que había esquivado al dragón de madera, no pudo esquivar los ataques de 2 clones de sombra y le quitaron la mitad de HP. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Se levantó y miró a Tsunade por un momento y luego usó la técnica elemento agua, barrera de agua para crear una barrera alrededor de Tsunade. Al mismo tiempo, Kazutora usó la técnica del clon de sombra y usaron la técnica elemento agua, onda de corte de agua. Cuando Tsunade fue atacada por las ondas de corte, sus 3/4 partes de HP desaparecieron y usó el sello Jin para recuperar la mitad del HP dañado. Pero luego el suelo debajo de Tsunade se agrietó y Tsunade cayó al suelo y quedó atrapada con parálisis. TSK Tsunade chasqueó la lengua al comprender que había perdido el partido, y vio a Kazutora aparecer con clones de sombras y quitarle su HP restante con clones de sombras. ¿Cuál fue el último ataque? Le preguntó a Kazutora, quien solo sonrió con un dedo en los labios, y él dijo, una técnica secreta. Se burló de su respuesta y entendió que debía ser una de las técnicas del GM que solo él podía usar, pero no podía probarlo, así que Tsunade lo miró y preguntó, ¿qué quieres? Mientras decía esto, Tsunade se quitó la corona de cabello y con una sonrisa en su rostro, continuó, ¿esto es parte de mi ropa, sí? ¿Sí? Dijo Kazutora mientras rodaba los ojos y el mayordomo Tora apareció en el carruaje con varios platos flotando a su lado. Comamos primero y luego te ordenaré. Kazutora dijo con una sonrisa juguetona en su rostro, y dejó la consola a un lado y se concentró en los platos sobre la mesa. No lo he corregido, puedes comentar los errores después de las cosas que ya saben, Lemon jaja. Tsunade ahora se acostó en la espalda de Kazutora, quien montaba un unicornio y tuvo que guardar el carruaje por el loco olor a sexo y libertinaje que había en él. No planeaba deshacerse del carruaje ya que era un recuerdo de su día, y Tsunade ahora dormía con sus manos alrededor de su cintura con una mirada satisfecha en su rostro. Sería mejor si te quedas en silencio y no atacas por ahora, murmuró Kazutora en voz baja, y los ojos de Obito se abrieron en la dimensión Kamui. Llegó al lugar hace unos minutos cuando recuperó la conexión con su dimensión Kamui nuevamente y antes de eso, no podía usar su dimensión.
Lo que no esperaba era que a diferencia de antes, cuando tenía acceso completo a la dimensión, ahora solo podía acceder a un solo bloque de 10mx 10mx 10m y recibió la señal, que es su otro ojo propiedad de Kazutora ahora. Kazutora miró a Obito en la dimensión Kamui con un Mangekyo Sharingan eterno apareciendo en su ojo y Obito sintió algo de dolor en su ojo. Tenía un mal presentimiento sobre este asunto, pero antes de que pudiera moverse, sintió que su cuerpo se detenía. Su cuerpo apareció en el mundo exterior y la expresión de Obito cambió cuando notó que lo habían expulsado de la dimensión. Kazutora hizo que Obito se acercara a él usando Banso Tenin y arrancó el Mangekyo Elle de Obito y lo arrojó lejos antes de que pudiera gritar. Unos momentos después, escuchó el grito de Obito que le sonó como un susurro, y una risa escapó de sus labios. Un villano devastador del mundo en el futuro no es más que un perro que ladra ahora. Lo dejaré vivir para que pueda seguir engañando a Nagato y recolectar las bestias con cola. Para mí el mundo necesita un villano y un enemigo contra el cual unirse, y no puedo dejar que Konoha sea siempre el que se considere enemigo y tenga que luchar contra un frente unido cuando comience la guerra. Creo que sería bueno visitar otras aldeas, comenzando con Kiri, y me gustaría ver cómo está el quinto Mizukage y, si es posible, salvar a gente como Aku y Kimimaro y muchos otros que perdieron la vida debido a la estúpida venganza de Obito y sus acciones cobardes para engañarse a sí mismo pensando que se vengó de Rin. Además, quiero confirmar si Aku es un niño o una niña. Kazutora pensó en su mente, y puso el Sharingan en su sello Kama y dejó que absorbiera su chakra. En cuanto a Obito, que había sido arrojado por él, a Kazutora no le importaba, ya que sabía que había un Zetsu blanco cerca y lo llevaría lejos y lo mantendría a salvo. Bueno, me pregunto qué puede hacer Obito sin Kamui. Kazutora pensó con una risita, y supo que Obito debía tener algún Sharingan de repuesto de Madara. Se preguntó si Obito podría ser como Madara, que podía abrir su Sanoo con solo 3 Tomoe Sharingan y usar otros Sharingan y mejorarlos en Eternal Mangekyo Sharingan por su cuenta con su chakra. Bueno, si puede, entonces tendré un suministro ilimitado de Kamui Sharingan y los cultivaré y los conseguiré para mis mujeres. O simplemente crearé algunos después de volverme más competente en el elemento Yin-Yang para que también tengan acceso a mi dimensión. No está de más hacerse más fuerte, pero no pueden ser más débiles que cualquier otra persona en el mundo. En su contemplación, Kazutora reconoció que Izumi, Ana y Rina eran de nivel Chunin en sus respectivas bases. Yugao tenía el rango de Jonin especial en la suya. Nono, Kurenai, Anko y Shizume fueron clasificados como Jonin de élite en sus bases, mientras que Pakura había alcanzado el estimado nivel Kage en su base. Tsunade es de nivel Super Kage en su base, y es el Super Kage supremo en su base. Podría derrotar a oponentes poderosos como el tercer Raikage, el segundo Tsuchikage y el segundo Hokage. Sin embargo, si se enfrentara en una batalla con Madara y Hashirama en su base sin recurrir a un método que aumentara exponencialmente su fuerza, no necesariamente perdería, pero sería difícil para él salir victorioso. Sin embargo, con toda su fuerza, Kazutora estaba seguro de que podría derrotar a Madara y Hashirama en un 2v1, e incluso podría ser capaz de luchar contra Madara y Hashirama Edo Tensei con cuerpos en su punto máximo, debido a sus ataques de energía natural y Yin-Yang. Pensando en todo esto, Kazutora sonrió y negó con la cabeza. No tenía sentido pensar en estos pensamientos, y Kazutora miró al cielo con una suave sonrisa en su rostro. Tsunade, que estaba descansando detrás de él con la cabeza sobre su espalda, abrió los ojos y se los frotó. Miró a su alrededor y notó que estaban volando en un unicornio. Tsunade sonrió y dijo, «Déjame conducirlo». No, Kazutora negó sus palabras y, a excepción de su pene, no la dejaría montar ni conducir nada. Había visto cómo conducía el auto cuando lucharon en una batalla virtual de NFSI. Al recordar la sensación, apareció una mirada fea en su rostro. Tsunade frunció el ceño ante sus palabras y recordó lo que condujo la última vez. Su expresión cambió y golpeó su espalda cuando Tsunade entendió lo que él quería decir. Estaba pensando y Kazutora se rió de su acción. ¿No sería bueno quedarse así para siempre?, murmuró Tsunade con sus manos alrededor de su cintura y Kazutora negó con la cabeza. ¡No! La inmortalidad sola es repugnante. La inmortalidad con 2 personas es buena, pero algún tiempo después, vivir solos juntos puede volverse doloroso. La inmortalidad con una familia grande es algo bueno, pero al mismo tiempo tiene muchas desventajas que no quiero mencionar ahora. Entonces, nada en el mundo es perfecto con solo pros. Esto significa que no será bueno quedarse así para siempre.
dijo Kazutora con una expresión seria en su rostro y Tsunade se concentró en los lentes que aparecieron en su rostro y luego brillaron cuando los guardó. Tocó el vidrio, y cuando sus manos pasaron por él, entendió que él había hecho una proyección. Una risa escapó de sus labios, y su estallido de risa sonó en su oído y lo hizo sentir feliz y mareado por su felicidad. Jaja Kazu, realmente no has cambiado, y espero que sigas así. Aún así, te corriste dentro de mí tantas veces. Entonces, ¿quedaré embarazada hoy? No, dijo Kazutora mientras sacudía la cabeza y Tsunade lo miró para continuar con sus palabras. Estaba esperando que hablaras sobre este asunto porque quiero planificar todo antes de embarazar a alguna de ustedes. Kazutora dijo con un brillo en sus ojos. Tenía muchos pensamientos sobre diferentes dimensiones como la dimensión de Kamui, las dimensiones de Kaguya, las dimensiones de Ishiki, etc. Y planeaba conseguir una en la que pudiera mantener a todos a salvo antes de tener un hijo. Tsunade sonrió ante sus palabras y no pidió más. Cuando él esté preparado, ella sabe que se lo dirá a ella y a los demás, y entonces podrán tener muchos niños en la casa. Pensando en su hijo, Tsunade se sintió mareada en su corazón y una risita escapó de sus labios. Continuaron su viaje a Kumogakure mientras observaban el paisaje desde el cielo, y Tsunade tomó muchas fotos con Kazutora en diferentes poses para mostrarles los alrededores más tarde en las conversaciones del harén y alardear. Entretanto, continuaban con sus pequeños juegos y se ordenaban mutuamente hacer varias cosas como bailar, cantar, drama u otras acciones sexuales para hacer el asunto más interesante y candente. 2 días después, la pareja llegó a Kumogakure y observaron la aldea construida en montañas con varios picos en las nubes. Aldea oculta en las nubes, G. ¿Qué nombre más apropiado?, dijo Tsunade y se había cambiado el atuendo a uno normal con capa y gorra de Hokage. Kazutora estaba a su lado con una mirada pensativa en su rostro y se preguntó cómo debería llamar a Raikage. A. B. Roda. Dijo con su voz infundida en chakra, y toda la aldea escuchó las palabras. Su expresión cambió cuando escucharon la voz y A y B, que estaban en el hospital, temblaron ante la voz familiar. Incluso después de sus 2 días, sus heridas no habían sanado, y A se mudó apresuradamente del hospital antes de que alguien pudiera causarles problemas. Le había informado a Maui, su secretaria, y era bueno que A le hubiera informado o si alguien más los encontraba, entonces sería un problema para Kumogakure. En la puerta de Kumogakure, Tsunade le dio a Kazutora una mirada extraña, quien se encogió de hombros en respuesta. Vieron a una mujer de cabello blanco caminando hacia ellos con una mujer rubia y pelirroja, y la expresión de Tsunade parpadeó cuando vio a la mujer pelirroja. Uzumaki mestiza y un cuarto senju. La blanca, es la hija de la secretaria anterior. Kazutora murmuró mientras notaba las firmas de chakra, y la expresión de Tsunade cambió ante sus palabras. Ella apretó su mano con una mirada helada en su rostro, y Tsunade entendió que Kumogakure había capturado a aquellos que tenían un linaje del clan Senju, vivos o muertos. Si estaban muertos, Tsunade sintió algo de alivio, pero si estaban vivos y luego eran utilizados para la reproducción, Tsunade juró dar vuelta a la mesa y hacer que Kumo pagara por sus pecados. Chica, ¿tus padres están vivos?, dijo Tsunade mientras aparecía frente a Samui antes de que Maui y Karui notaran algo y Samui se estremeció ante su pregunta. Ella inconscientemente sacudió la cabeza ante sus palabras y los ojos de Tsunade se oscurecieron un poco. Pero tengo un hermano pequeño que tiene 8 años. Samui soltó sus pensamientos inconscientemente y Tsunade asintió ante sus palabras. Miró a la mujer pelirroja con un destello en sus ojos y preguntó, ¿qué hay de ti, niña? Karui y Maui quedaron atónitos por la respuesta de Samui y no entendieron cómo respondió sin pensar, pero cuando Karui escuchó la pregunta, entendió la razón. La voz de Tsunade contenía una autoridad que hizo difícil ignorar sus palabras. Karui respondió inconscientemente, mis padres no están vivos y no tengo a nadie en mi familia. Tsunade asintió ante sus palabras y apareció de nuevo en su lugar. Una mirada pensativa apareció en su rostro y miró a Kazutora, quien entendió sus pensamientos y asintió con la cabeza. Quería que revisara sus recuerdos y antecedentes para ver si tenían sus recuerdos sellados o cambiados, como Kazuto aceptó el asunto ya que tenía curiosidad por sus circunstancias y se preguntó si Yujito también estaba relacionado con Senju. Su chakra no lo decía, pero Kazutora sabía que su chakra había cambiado mucho debido a Matatabi ya que había sentido algo similar en Naruto, que tenía 3 tipos de chakras en su cuerpo.
Kazutora miró a Maui a quien Tsunade no le preguntó, y también decidió revisarla a ella y la técnica de transferencia que usaron. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Viajar a la velocidad de la luz no es algo de lo que burlarse, y Kazutora tenía curiosidad sobre la técnica como investigador. Bienvenidos a Kumogakure, quinta Hokage Tsunade-sama y consejero Hokage Kazutora-sama, dijo Maui con una mirada profesional en su rostro, pero Samui y Karui a su lado estaban perdidos en sus pensamientos, debido a las preguntas que Tsunade les hizo. ¿Conoce a mis padres? Ambos tenían los mismos pensamientos en su mente y Karui, que nunca había conocido a sus padres, tenía una curiosidad natural por ellos. Samui, que había pasado tiempo con sus padres, recordaba las conversaciones sobre su abuela, y había oído que su abuela siempre maldecía a Kumogakure y que a veces empezaba en el sur con una mirada perdida y nostálgica en su rostro. No entendía cómo su abuela podía maldecir a Kumogakure, la aldea en la que vivían, y ahora, al ver a Tsunade haciendo preguntas sobre sus padres, tenía malos sentimientos en su corazón. Algo malo va a pasar, puedo sentirlo. Maui miró a Tsunade, que tenía una mirada helada en su rostro y sintió cierta presión sobre ella y el miedo se apoderó de su corazón. Raikage le había explicado la situación claramente y miró a Kazutora al lado de Tsunade. Por lo que escuchó, Kazutora era lo suficientemente fuerte como para suprimir a Raikage A y B juntos y se preguntó cómo alguien como él solo podía ser el consejero Hokage. ¿Qué pasa si el quinto Hokage es más fuerte que él? Maui pensó con algo de miedo en sus ojos y Tsunade la miró con los ojos entrecerrados. Hokage-sama, consejero-sama, por favor síganme. Los llevaré a su residencia y les informaré cuando Raikage-sama esté listo para reunirse con ustedes. Dijo Maui mientras se hacía a un lado, y Tsunade caminó hacia adelante con Kazutora detrás de ella. Utilizó la percepción sensorial para hacer un mapa en su mente y notó muchas firmas de chakra similares, pero diferentes, y entendió por qué Kumogakure es conocido por robar los linajes de diferentes portadores de Kekkei Genkai. Entonces, esta es la razón por la que Kumogakure es el segundo más fuerte después de Konoha. Después de todo, robar y arrebatar son las formas más rápidas de hacerse rico. Aún así, me pregunto qué tipo de trucos usan para evitar que otros se suiciden. ¿Ilusión? ¿Sello de memoria? ¿O tal vez algo más? será un buen momento para revisar este asunto y podría obtener algo bueno. Kazutora pensó en su mente mientras seguía a Maui y miró alrededor de las calles de Kumo. Todo tipo de hombres y mujeres estaban allí y Kazutora estaba asombrado por la diversidad en el pueblo. Habría sido el paraíso para Orochimaru debido a la diversidad aquí. Kazutora miró a su alrededor y sus ojos se posaron en un niño pequeño que caminaba con su madre. Kazutora notó un alto nivel de yin en su cerebro, miró dentro de su cuerpo y notó que la estructura alrededor de sus ojos era la misma que la de aquellos que tienen doujutsu natural. Tsunade notó que Kazutora miraba a un niño y se detuvo para mirarlo. El trío de Kumogakure se detuvo y vieron a Kazutora moverse hacia el niño que sostenía la mano de su madre. Agachándose, Kazutora le frotó la cabeza con una mirada gentil en su rostro, y el miedo en los ojos del niño disminuyó con su toque. Frotó sus ojos suavemente y dejó una marca y un sello en el niño, y su madre tenía una mirada de miedo en sus ojos cuando notó que le tocaba los ojos. Kazutora frotó la cabeza del niño y caminó de regreso al suelo. Tsunade lo miró con una mirada curiosa en su rostro y Kazutora dijo, bueno, me recuerda a alguien, pero supongo que estaba equivocado y nostálgico. Tsunade no aceptó su explicación porque sabía que estaba mintiendo, pero aún así asintió y tarareó en respuesta. Maui se sintió extraña en su corazón, y sintió que Kazutora estaba ocultando la verdad, pero no tenía ninguna prueba, así que no dijo nada. Miró a Samui, quien asintió y desapareció del lugar mientras Karui lo seguía con una mirada pensativa en su rostro. Kazutora y Tsunade notaron que Samui se iba, pero no dijeron nada. Sabía que ella no podría encontrar nada y pronto llegaron al hotel y entraron en la habitación. Sentada en la cama, Tsunade tenía una mirada pensativa en su rostro y preguntó, ¿pasaba algo malo con él? Bueno, ese pequeño tiene el potencial de despertar un doujutsu. En cuanto a lo que despertará, no lo sé. Kazutora dijo encogiéndose de hombros y Tsunade asintió ante sus palabras. Si fuera alguien de una aldea diferente, tratarían de conseguir un potencial doujutsu lo antes posible, pero a Tsunade no le importaba un simple doujutsu.
Su aldea tiene muchas personas que tienen doujutsu, y ella sabía que Kazutora podría crear algo como doujutsu sellando una formación en el ojo usando el elemento yin-yang. Aún así, el paisaje aquí es mucho mejor de lo que esperaba. No diré mucho sobre la gente, pero ir de vacaciones a las montañas como gente normal será un buen cambio de ritmo. Tsunade murmuró mientras miraba hacia afuera por la ventana, y pensó en hacer senderismo y acampar con Kazutora como civiles normales. Acampar es una buena idea, dijo Kazutora mientras pensaba en la isla de las tortugas, que tiene animales que evolucionaron con energía natural, y ese lugar puede usarse para hacer un buen campamento y eventos. ¿Qué otros planes has hecho?, le preguntó a Tsunade, cuyos ojos parpadearon ante sus palabras, y ella dijo, esperaré hasta hoy, y puedes investigar sobre Samui y Karui. Una vez que comprenda la situación, tomaré una decisión y consideraré cualquier condición adicional que pueda ser necesaria. ¿Crees que será una buena opción llevártelos? Con una expresión contemplativa, Tsunade cuestionó, sin creer que se irían únicamente debido al linaje Senju dentro de ellos. No tenía intención de coaccionarlos. En cambio, tenía como objetivo encontrar a cada uno y asegurarse de que estuvieran bien cuidados en Kumogakure a través de conversaciones con Raikage. No lo sé. Han estado viviendo en la aldea durante los últimos años, por lo que el sentido de pertenencia a la aldea debería ser fuerte. Pero creo que será bueno simplemente infórmeles de la situación y bríndeles una opción para que decidan. Si eligieron irse, entonces está bien, y si no, entonces no estaría mal dejarlos aquí después de tener una buena conversación con Raikage. Puedes hacer que no se casen con nadie en Kuno, o debería decir que incluso si viven aquí, sus hijos serán parte de Konoha en el futuro. Kazutora dijo con una mirada pensativa en su rostro, y Tsunade asintió ante la idea. La idea sonaba bien, y Tsunade decidió hacer esto por ahora y hablar sobre el asunto con Kumogakure. Pronto, escucharon los golpes en la puerta y Tsunade se levantó de la cama. Kazutora abrió la puerta y vio a Mabui de pie allí. Raikage-sama y los ancianos están listos para la reunión, dijo, y Kazutora miró a Tsunade, quien asintió con la cabeza. Tsunade salió con un destello en sus ojos, se dio la vuelta y miró a Kazutora. Quédate aquí, dijo con una mirada pensativa en su rostro, y Kazutora la miró por un momento y luego se encogió de hombros. Los ojos de Mabui se apagaron por un segundo, y Kazutora dejó un clon de Oden en el Tsunade, sonrió con las comisuras de su boca curvadas mientras se frotaba la mejilla, que tenía calor. Miró la puerta por un segundo y luego siguió a Mabui a la sala de reuniones. Al salir del hotel, Kazutora cambió su imagen a la de un chico Kumo normal, y sus ojos parpadearon mientras miraba a su alrededor. Caminó en dirección al chakra de Samui con una sonrisa en su rostro y pronto llegó a su casa. Sintiendo a alguien más en la casa que tenía una firma de chakra similar a la de Samui, entendió que debía ser su hermano Atsui. Se movió en las sombras y luego desapareció sin que nadie lo notara y apareció en el techo mientras flotaba en el aire. La razón por la que flotó es por la formación de sellos alrededor de la casa, y Kazutora miró la formación cuya escritura era similar a Uzumaki Fuinjutsu. Esto prueba que alguien en la familia de Samui es del clan Senju. Kazutora pensó mientras notaba la formación. Él lo modificó y cambió la propiedad a sí mismo, mientras la formación actual trabajaba por sí sola sin dueño, y cuando lo hizo, notó un chakra sellado en la formación. Eso es interesante, murmuró Kazutora con una mirada de interés en sus ojos, y se paró en el techo. Mirando a su alrededor por un momento y notando cómo se hacía, Kazutora entró en la casa y miró alrededor de la casa con una sonrisa en su rostro. El estilo es similar a los de Senju Estate, dijo Kazutora mientras estaba de pie junto a Samui, que estaba en la cocina, y ella se estremeció ante sus palabras. Se dio la vuelta y el símbolo Sharingan apareció en sus ojos y Kazutora miró el plato que estaba haciendo con una mirada pensativa en su rostro. Sabe bien, murmuró con Samui de pie junto a él con una mirada aburrida en sus ojos, y en lugar de revisar sus recuerdos primero, Kazutora caminó alrededor de la casa y llegó a una habitación secreta en la casa que tenía chakra sellado en ella. Entrando en la habitación secreta, miró la formación en las paredes y el suelo y luego miró el pergamino de almacenamiento que se guardaba con polvo sobre él. Kazutora tomó el pergamino, lo abrió y sacó 2 letras del pergamino. En la carta estaban escritas las palabras Kumo y Konoha, y primero abrió la carta de Kumo y sus ojos temblaron cuando terminó de leerla. La carta no tenía nada más que maldiciones para Kumogakure y todas sus generaciones, y el disgusto y el desagrado que sentía el escritor se podían sentir al leer la carta. Luego abrió la carta de Konoha y se requería un sello adecuado para abrirla.
Una risa escapó de sus labios y Kazutora abrió el sello y miró la carta con una mirada pensativa en su rostro. Finalmente, alguien en Konoha debe haber leído esta carta y si la encontraste, significa que los bastardos de Kumo han sufrido mucho. Si tienes ascendencias en Hu, entonces es bueno, pero si no, entonces no importa mucho. No creo que deba presentarme porque si estás leyendo la carta, significa que debes haber conocido la información sellada del chakra del clon de sombra. Esta carta es solo para expresar mi agradecimiento por cumplir el último deseo de cavar mi tumba desde el cementerio de este miserable lugar hasta el cementerio de Konoha, especialmente el lugar donde están enterrados otros Senju. No tengo nada que darte, pero si llevas la carta a la finca Senju, te darán algo como agradecimiento por traer mis cenizas al lugar al que pertenezco. Si es posible, espero que puedas cuidar de mis descendientes en Kumogakure. Aunque odio tanto a Kumo que quiero matarlos a todos, mis descendientes o debería decir, mi hija es inocente incluso si su otra sangre es de Kumogakure. Realmente no me importa el marido de mi hija y, si es posible, incluso pueden matarlo si está vivo y alimentar a los perros con su cuerpo, pero cuiden a mi pequeña y déjenla vivir una buena vida. No sé cuánto tiempo ha pasado o incluso si están vivos, pero deberías haber hablado ya de estos asuntos con el clon de sombra que sellé. La técnica creada por el segundo Hokage seguro que es especial e incluso después de mi muerte, el clon puede ser sellado y vivir por algún tiempo. Solo espero que, aunque esté en la tierra pura, pueda obtener los recuerdos de mi clon y encontrarme con un miembro del clan Konoha o Senju por última vez. Gracias por leer y cumplir el último deseo de esta anciana, y deseo que vivas una buena y larga vida con tus parientes. Kazutora leyó la carta con una suave sonrisa en su rostro y finalmente miró el nombre. Shiruko Senju, Un nombre tan dulce, pero las maldiciones que pronuncia pueden hacer que incluso un marinero se sonroje. Dijo Kazutora con una risita y cerró la carta. Decidió darle la carta a Tsunade más tarde y entendió que el chakra que encontró era el de ella. Si solo abrí la formación en lugar de convertirme en el dueño, su chakra debe haberse liberado. Ella debe haber colocado el clon de sombra de tal manera que si alguien de Kumo abriera la formación en lugar de alguien de Konoha, destruiría la formación y enterraría todo el lugar. Jeje. Incluso después de su muerte, ella no lo dejaría ir. Kazutora se rió mientras pensaba en el funcionamiento, y no liberó su clon de sombra por ahora. Saliendo de la habitación, Kazutora cerró la habitación secreta y entró en la cocina. Un destello brilló en los ojos de Kazutora mientras miraba a Samui y sostenía la carta en su mano. Jeje, será divertido ver su reacción y cómo ella y su hermano reaccionarán cuando lean la carta. Kazutora dijo con una sonrisa juguetona en su rostro, y apareció al lado de Samui. Pero primero, decidió revisar los recuerdos y ver si habían sido templados o no. Colocando su mano sobre su cabeza, Kazutora usó Rinnegan y sacó su alma. Luego, leyó los recuerdos de Samui, y sus ojos se volvieron fríos cuando notó que Samui tenía algunos sellos en mente que sellaban una parte de sus recuerdos. Sus padres murieron cuando ella tenía 10 años y sucedió después de que su madre dio a luz a su hermano. En sus recuerdos, su familia siempre ha sido una familia armoniosa con padres que se aman y adoran a su hijo. Pero, a diferencia de ella, Kazutora vio algo más en los recuerdos. Debido a su habilidad de espía y su estudio con Nono como espía, podía leer rostros y notó que todas las expresiones amorosas mostradas por su madre eran falsas. Su padre era el mismo, pero eran menos falsos que los de su madre, pero sus emociones hacia Samui eran genuinas. Leyó los otros recuerdos y su expresión cambió cuando encontró un recuerdo que mostraba una pelea entre su padre y su madre. El recuerdo había sido sellado en su mente y Kazutora miró todo el recuerdo con una mirada pensativa en su rostro. Este acto coincide con lo que ha hecho Kumo. Puedes recordar el secuestro de Hinata, el secuestro de Kushina, y no será incorrecto decir que Kumo secuestró a personas con diferentes líneas de sangre para criarlos y obtener niños para su aldea. He leído sobre Yuji Toni en el fandom, y ella selló a Mibi en su interior cuando tenía 2 años y tuvo que pasar por un entrenamiento espantoso y tortuoso. A excepción del lavado de cerebro y el sellado de la memoria, no creo que sea posible hacer nada más para mantenerla leal a la aldea. Además, Samui tiene algunas cualidades como Tsunade, la única Senju viva, y lo mismo para Karui, que tiene el pelo rojo como Uzumaki. Dado que 4 aldeas atacaron Uzushigakure, deben haber secuestrado al menos a 1 o 2 personas para obtener el linaje en la aldea. Supongo que esta es la verdadera cara del mundo ninja, donde el poder puede usarse para hacer cualquier cosa, literalmente. Kazutora dijo con un suspiro, y miró a Samui con algo de lástima en sus ojos.
Había ayudado a muchos ninjas root a recuperar sus emociones y ahora, al mirar a Samui, sentía lo mismo que sentía por ellos. Manipulando recuerdos relacionados con la familia y viviendo en una familia falsa, no sabía si podría vivir como ella porque Kazutora tiene una gran familia que lo ama de todo corazón, y él los ama de la misma manera. Aunque sabía que el mundo está jodido con un sentido retorcido del razonamiento, cuanto más miraba a Kazutora a su alrededor, más jodido se ponía el mundo. Un suspiro escapó de los labios de Kazutora y se frotó la cabeza. Envió el alma de regreso a su cuerpo y recuperó el chakra antes de que muriera de agotamiento. Kazutora hizo que Samui se sentara en el sofá, y él se sentó frente a ella con una mirada pensativa en su rostro. Veamos cómo reacciona a las cartas, murmuró Kazutora mientras estaba sentado en el sofá, y lanzó el genjutsu sobre Samui. «Ah. ¿Quién?», exclamó Samui tan pronto como salió del genjutsu y luego miró a Kazutora sentado frente a ella con los ojos muy abiertos. «¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo viniste aquí?», dijo haciendo reír a Kazutora y Samui frunció el ceño ante su risa. «Bueno, ya que eres un descendiente del clan Senju, ¿cómo podría yo, el jefe del clan Senju, no visitarte, Samui Senju?», Kazutora dijo con una sonrisa en su rostro y su expresión cambió ante sus palabras. «¿Qué tonterías estás diciendo?», gritó mientras tenía un mal presentimiento en su corazón y Kazutora preguntó. «El nombre de tu abuela es Shiruko, ¿verdad? Aquí está su carta para Kumogakure y la otra está escrita para Konoha. Deberías poder verificar si es falsa o real, ¿verdad?», Kazutora dijo mientras le daba las cartas a Samui y sus ojos se apagaron por un segundo. Le dio una orden de no arrancar las cartas después de leerlas, y Samui miró las cartas con manos temblorosas. Ella no pensó que él le mentiría ya que Samui podría descubrir fácilmente si las cartas eran falsas, y no había pasado ni un día desde que Kazutora llegó a Kumogakure. Ella no pensó que él pudiera preparar estas cartas en solo algunas horas y debido a esto, eligió la carta para Kumogakure y la leyó primero. Cuando comenzó a leerla, una mirada extraña apareció en el rostro de Samui, y su rostro se puso rojo por varias maldiciones escritas en ella. Incluso si ella es una ninja que ha sido entrenada para controlar sus palabras, Samui no pudo ocultar la vergüenza que sintió por la carta, y el sentimiento empeoró cuando recordó que Kazutora había leído la carta antes. La letra de la carta era la misma que la de sus recuerdos y estaba segura de que la carta la había escrito su abuela materna. ¿Es verdad?, preguntó con voz temblorosa aunque sabía que todo era verdad. Kazutora solo asintió y no dijo mucho. Su cuerpo tembló ante su asentimiento y Samui bajó la mirada con la mano apretada. Debido a las intensas emociones, el sello de la memoria que había sido debilitado por Kazutora se rompió y los recuerdos sellados aparecieron en su mente. Cuando Samui se enteró de los recuerdos sellados, una mirada de horror apareció en su rostro con algo de miedo y enojo en sus ojos. Kazutora notó el cambio en su emoción y sonrió por dentro. Podía sentir su enojo y comprendió que era por los recuerdos que había adquirido. Samui nunca sabría que fue Kazutora quien restauró sus recuerdos y el hecho de que él había leído sus recuerdos sin que ella supiera nada. Ella debe estar pensando que desbloqueó los recuerdos por sí sola debido a emociones intensas, ¿verdad? Kazutora pensó en su mente, y esperó a que Samui ordenara sus emociones. Unos minutos después, Samui se calmó y miró a Kazutora con algo de miedo en sus ojos. No había olvidado que él apareció en su casa sin que nadie lo supiera y sabía que si hacía un movimiento en falso, algo podría pasarle a ella y a su hermano. Si Kazutora supiera sus pensamientos, diría que estaba pensando demasiado y que no planeaba hacer nada incluso si ella decidía explicarle el asunto a Raikage. Bueno, antes de que diga lo que quiero, ¿aceptas tu identidad como Samui Senju?, Kazutora preguntó y Samui se congeló ante sus palabras. Se mordió los labios mientras pensaba en la decisión y Kazutora intervino en el medio. Debes saber que Karui es igual que tú, pero su madre o padre debería ser Uzumaki. También investigaré sobre ella y Tsunade hablará del asunto con Raikage. Si aceptas tu identidad, entonces te dará la bienvenida como miembro del clan Senju en Konoha, pero si no lo haces, te permitirá quedarte aquí. La misma pregunta se le hará a Karui, a tu hermano Atsugi y tal vez a otros también, pero tus hijos en el futuro serán parte de Konoha, no de Kumo. Esto no es negociable y espero que elijas aceptar tu identidad. Después de todo, puedo ver que tu confianza en Kumogakure se ha roto y en el futuro, podrían enviarte a una misión suicida para sacarte de Kumogakure y lavarse las manos. Escuché que eres amigo de Yujito y que ella también tenía su memoria sellada del entrenamiento tortuoso al que la obligaron, y su odio por Kumogakure ha alcanzado un nivel extremo.
Si yo Tsunade no quisiéramos que muriera mucha gente, la habría dejado vengarse de Kumo y habría roto los cuellos de A y B cuando les hice saber sus lugares y los reprimí. La expresión de Samui cambió ante sus palabras sobre Yujito. Sabía que Yujito estaba en una misión, pero no sabía que Yujito había sido enviado a Konoha. Sus palabras sobre Raikage y Lord B la hicieron temblar debido a la presión que sentía, y Samui bajó la mirada mientras ocultaba el miedo en su rostro. Kazutora notó su expresión y una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Comprendió que ella no sabía sobre la misión de Yujito, y sintió miedo y tal vez algo de ira por su HMM. ¿No sabías sobre la misión de Yujito y lo que Kumo planeó con los enviados de paz que enviaron? Preguntó Kazutora y Samui asintió inconscientemente ante sus palabras. Una risa escapó de sus labios y mostró el video en el que A y B se disculpaban por su comportamiento y explicaban lo que planeaban hacer. Sus ojos se abrieron ante el video y sintió que el miedo aumentaba en su corazón al pensar en 8 colas y 2 colas enloqueciendo en medio de la aldea. Solo ahora entendió lo que Kazutora quiso decir cuando dijo que él y el quinto Hokage no querían causar mucho derramamiento de sangre. Raikage hizo demasiado, y Hokage-sama es mucho más generoso. Este pensamiento apareció en su mente y los ojos de Samui se abrieron ante el pensamiento. Podía sentir que el respeto que tenía por Raikage disminuía y el respeto por Hokage aumentaba. Te daré tiempo para que pienses en tu respuesta. Pero puedes llamar a Karui aquí. Ella está cerca del edificio Raikage y sería un fastidio llevar a todos allí en Genjutsu. Kazutora dijo con el ceño ligeramente fruncido, y quería ver qué decisión tomaría Samui. En ambos casos, Kazutora se encontraría con Karui, por lo que no tenía que preocuparse por nada. Pero la situación es extraña para Samui. Si ella llama a Karui, significa que ha aceptado intencionalmente o no las palabras de Kazutora y quiere que Karui sepa la verdad. Esto significa que ha traicionado a Kumogakure en su mente, incluso si fue una situación pequeña o debería decir, inevitable, ya que incluso si no llamara a Karui, Karui sabría la verdad de Kazutora. Y, si no llamó a Karui, significa que la posición de Kumogakure es alta en la mente de Samui, e incluso después de saber la verdad y leer la carta de su abuela que decía sobre su último deseo, no estuvo de acuerdo con ella y eligió a Kumogakure. Samui se congeló ante las palabras de Kazutora, y pensó mucho en sus palabras. En ambos casos, se encontrará con Karui y le explicará la situación. Si elijo llamarla, significa que la posición de Kumogakure es menor en mi mente que la verdad sobre el asunto, y si no elijo llamar a Karui, no puedo adivinar su reacción, pero siento que algo malo sucederá. Como Karui lo sabrá de todos modos, sería mejor elegir la decisión que le guste, ya que es él quien está sentado frente a mí, no Raikage. Si ambos estuvieran aquí, me habría resultado difícil tomar una decisión. La única razón por la que llamo a Karui es porque él está aquí, nada más. Samui pensó en su mente y trató de evitar el asunto inconscientemente. Un momento después, Samui se levantó y dijo, iré a llamar a Karui. Hasta entonces, ¿puedes quedarte aquí y no irte? Sería malo que alguien supiera de ti. Adelante, llámala. Además, será mejor que la llames temprano, ya que la reunión no durará mucho y estoy segura de que debe haberse enterado de las preguntas que Tsunade te hizo de parte de Maui. Seguramente te interrogará y en ese momento, es posible que tengas que tomar una decisión, ya que ni a mí ni a Tsunade nos gustan los indecisos. Samui se estremeció ante las palabras de Kazutora y se preguntó si él sabía lo que estaba pensando. Sacudió la cabeza, archivó el pensamiento en su mente y Samui salió de la casa con una mirada compleja en su rostro. Pequeño, puedes salir ahora. Tu hermana ya se fue y yo había ocultado tu posición. Kazutora dijo mientras miraba hacia la esquina de la habitación y miró a Atsui que había estado escuchando sus conversaciones desde el principio. Kazutora había escondido su posición para que Samui no lo notara, y Atsui caminó desde su lugar y se sentó en el sofá con una mirada triste en su rostro. Tomó las 2 cartas de la mesa y comenzó a leer primero. Las acciones de Atsui hicieron que Kazutora levantara las cejas con interés, y vio que sus manos temblaban mientras sostenía la carta. Atsui leyó las 2 cartas con su cuerpo temblando y solo ahora entendió por qué su hermana nunca hablaba mucho sobre sus padres y parientes a pesar de que sonaban como padres amorosos en algunas historias que le habían contado. Ella no había recibido órdenes ni le habían lavado el cerebro para evitar el asunto, y esto hizo que Atsui se enojara con Raikage. Su hermana le había dicho que sus padres murieron en una misión, y él entendió que eso era lo que le dijeron los altos mandos de la aldea. Pero había un secreto que le estaba ocultando a Samui.
Al igual que su abuela, su madre también dejó una carta y nadie más que Atsui sabe sobre la carta. Siempre había estado tratando de buscar una manera de abrir la carta, pero no pudo encontrar nada y ahora que tuvo la oportunidad, Atsui se apresuró a regresar a su habitación y sacó la carta de un lugar secreto. Al regresar corriendo, le dio la carta a Kazutora mientras jadeaba y le preguntó con un tono suplicante. ¿Puedes abrir esta carta también? Kazutora examinó la carta, notando el sello familiar. La abrió sin esfuerzo y se la entregó a Atsui sin leer. Cuando Atsui tomó la carta, leyó las primeras líneas, palabras de su madre que nunca había visto antes, y lo conmovieron hasta las lágrimas, que corrieron por su rostro como un río. Hola, mi pequeño Atsui, mi querido hijo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.